Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, la escucha, profesor. Ya, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestra sesión de clase de esta semana, ya cerrando la semana 2, como vemos en el plan calendario. Esta semana también tenemos otra evaluación, ¿no? Como habíamos visto en nuestra presentación de nuestro curso, ¿no? Prácticamente en cada una de las semanas tenemos una evaluación, que es una tarea como para poder reforzar y, digamos, redondear los conceptos adquiridos durante las sesiones de clase de cada semana. En esta oportunidad cerraremos la semana 2 con la tarea individual número 2, ¿no? Que ya está habilitado. Si ustedes ingresan al aula virtual en la semana 2, allí pueden encontrar el enlace de la tarea individual número 2. Ya está habilitado, ¿no? Desde las 8 de la mañana. ¿Ya? Tienen 2 intentos y el tiempo de duración es de 45 minutos cada intento. ¿Ya? Bien, entonces, prácticamente ya con el tema que desarrollaremos el día de hoy, cerramos la unidad número 1 respecto a los temas, ¿no? Porque todavía nos faltaría evaluar el control número 1 y la sustentación individual, tanto en la semana 4 como en la semana 5, ¿no? Y ya con eso prácticamente estaríamos acreditando el desarrollo de la unidad número 1, ¿no? Con eso cerramos ya la unidad número 1, ¿de acuerdo? Bien, el día de hoy vamos a complementar lo que estuvimos viendo en nuestra clase anterior, ¿no? Ya habíamos ingresado al tema de variables aleatorias bidimensionales continuas, habíamos definido lo que era una función de densidad de probabilidad conjunta y habíamos llegado hasta obtener las funciones de densidad de probabilidad marginal, ¿no? Para el caso continuo. El día de hoy vamos a continuar con otros conceptos también que vimos en el caso discreto, ¿no? Prácticamente lo mismo, pero ahora trabajar con variables bidimensionales continuas, ¿ya? Bueno, esa será entonces nuestra actividad del día de hoy. Eh, Antes de iniciar, no sé si de repente por ahí tengan alguna pregunta, alguna consulta que ustedes quieran manifestarse en esta sesión. Alguna pregunta externa, ¿no? Del curso. ¿Alguna pregunta? La próxima semana ya comenzamos con la toma de asistencia, ¿ya? La próxima semana ya comenzamos con la toma de asistencia y también les voy a indicar respecto a los grupos de trabajo, ¿no? De cuántos integrantes van a consistir los grupos de trabajo que ustedes deben formar, ¿ya? Eso ya la próxima semana, el día martes exactamente, allí les indicaré cuántos integrantes por grupo debe tener los grupos de trabajo, ¿ya? Bueno, entonces, veamos a continuación el primer concepto que vamos a mencionar en nuestro tema del día de hoy, ¿no? Son las funciones de densidad condicional. Igual que en el caso de la probabilidad condicional, aquí también, si trabajamos con variables bidimensionales continuas, podemos hacer el cálculo de la expresión, ¿no? De la expresión, de la regla de correspondencia respecto a una función de densidad condicional, ¿no? Para poder hallar la expresión o regla de correspondencia de una función de densidad condicional, lo que tengo que tener es conocer primeramente la función de densidad de probabilidad conjunta y las funciones de densidad de probabilidades marginales. Por ejemplo, si deseamos hallar la expresión de la función de densidad condicional de la variable x respecto a la variable y, siendo la variable y una variable condicionante o constante, esto lo vamos a calcular mediante este cociente. En el numerador
consideraremos la función de densidad de probabilidad conjunta y en el denominador la función de densidad de probabilidad marginal para la variable condicionante, que en este caso sería la variable y, ¿no? De esa manera, entonces, vamos a obtener la expresión o la regla de correspondencia de esa función de densidad condicional. En el caso de que quisiera hallar la expresión de la función de densidad condicional de y dado x, también de la misma manera. Dividimos la función de densidad de probabilidad conjunta sobre la función de densidad de probabilidad marginal para x, ¿no? En este caso, x es la variable condicionante o constante, ¿de acuerdo? Dado que x o y va a tomar un cierto valor constante, entonces ese valor constante a la hora de hacer el cociente, ¿no? Función de densidad de probabilidad conjunta entre la función de densidad marginal, allí yo tengo que reemplazar ese valor constante en las reglas de correspondencia de ambas funciones que vamos a dividir, ¿ya? Así obtendríamos la función de densidad condicional, ¿de acuerdo? Bueno, aquí en nuestro material tenemos un ejemplo en la cual tenemos una función de densidad de probabilidad conjunta, la que aparece aquí, ¿no? Este sería el rango de la variable x y de la variable y. Y nos piden hallar la densidad condicional de y dado x igual a un cierto valor constante que obviamente no lo han determinado, simplemente lo han escrito de manera literal, no está el valor constante, pero la función de densidad condicional se obtiene en este caso dividiendo la función de densidad de probabilidad conjunta entre la función de densidad marginal para x. Lógicamente, previamente se ha calculado la función de densidad marginal para x, ¿no? ¿Ya? Entonces se reemplaza ambas funciones y se hace el cociente, ¿no? Y si el valor de x aquí hubiese sido conocido, un valor numérico conocido, entonces en este cociente donde yo vea la variable x, allí tengo que reemplazar el valor constante. Bueno, en este caso se ha trabajado de manera literal, es decir, no se conoce el valor constante de x, por eso que aquí en el cociente no podemos reemplazar el valor constante de la variable x, ¿ya? Bueno, en tanto conozcamos ese valor constante, ya podríamos reemplazar, ¿ya? Entonces, esa es la manera de cómo obtener una función de densidad de probabilidad condicional, ¿no? Que posteriormente me va a servir como una herramienta para poder determinar o hallar o calcular una esperanza matemática condicional. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, veamos entonces a continuación un primer ejercicio de aplicación respecto a este concepto, a esta definición. Fíjense, supongamos que tenemos dos variables, ¿no? La variable X es el precio del insumo A y la variable Y es el precio del insumo B, cuya densidad conjunta está determinada de esta manera, ¿no? La función es igual a 24x por y el rango para x va de 0 a 1 y el rango para y de 0 a 1. Pero también adicionalmente tenemos una expresión que involucra a ambas variables, ¿no? X más y menor que 1. Y la función de densidad de probabilidad conjunta 0 para otros casos, ¿no? Fuera del rango para x y fuera del rango para y. Nos piden en la pregunta A hallar las densidades marginales de x y de y, o sea, las funciones de densidad marginal. Y en la parte B se nos pide hallar la densidad condicional cuando la variable y tome el valor de un cuarto, ¿no? O sea, me piden la función de densidad condicional cuando y sea igual a un cuarto. Bien, entonces, vámonos con nuestra solución. Bien, ahí tenemos el ejercicio. Y como primer paso, lógicamente, ¿no? Hay que graficar, ¿no? Graficar bajo el rango donde está definido la función de densidad de probabilidad conjunta, hay que graficar. En esta última expresión donde x más y es menor a 1, ¿no? Si nosotros despejamos
Y, esta expresión sería y menor que menos x más 1. ¿No? Y menor que menos x más 1. Pero imaginariamente esta expresión y menos x más 1 vendría a ser la ecuación de una recta. ¿No? Eso quiere decir que a la hora de graficar tengo que considerar esta recta y igual a menos x más 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería la gráfica de... así? ¿Cómo sería la gráfica, ¿no?, del rango de la variable bidimensional continua para esa función de densidad de probabilidad conjunta? ¿No? Se ha trazado el eje X, el eje Y, el rango para X va de 0 a 1, el rango para Y va de 0 a 1, y esta es la recta que yo tengo que graficar también. Entonces, hemos graficado aquí la recta Y igual a menos X más 1, que pasa lógicamente por el punto 1 en X y por el punto 1 en Y. Y como me dice aquí Y menor que menos X más 1, eso quiere decir que vamos a considerar todos los pares, ¿no?, ordenados que están, o sea, los puntos que están debajo de la recta Y igual a menos X más 1, ¿no? Por lo tanto, la región definida sería la que está sombreada, ¿no?, que está lógicamente dentro de un rectángulo, ¿no? Está dentro de un rectángulo, dentro de un triángulo rectángulo, ¿no?, para ser más exactos. Bueno, a partir de aquí, de la gráfica, vamos a determinar la expresión de las densidades marginales para X y para Y. Bueno, si quiero hallar la función de densidad marginal para X, tengo que integrar, según definición, tengo que integrar la función de densidad de probabilidad conjunta, que es 24X por Y, y la diferencial que debo tomar en cuenta es la diferencial de Y. Eso implica de que yo tengo que establecer los límites en esta integral, ¿no? Para eso, yo tengo que remitirme, lógicamente, a la gráfica, a la región. Entonces, yo digo, ¿no?, voy a hacer variar, ¿no?, la variable Y dentro de la región, pero de manera así vertical, ¿no? Vertical. Eso quiere decir que voy a comenzar, voy a partir de este punto que está sobre el eje X y verticalmente me voy a dirigir hacia arriba. Hacia arriba. ¿Ya? Hacia arriba. ¿No? Eso lo vamos a ver aquí. Fíjense. Tengo la gráfica y voy a hacer variar Y, perdón, desde este punto, donde en ese punto Y será 0, ¿no?, y verticalmente, ¿no?, me desplazo y voy a intersectarme con esta recta Y igual a menos X. Aquí hay una intersección. En ese caso, cuando surge esta intersección, el valor de Y sería esta función, menos X más 1. ¿Sí? Quiere decir entonces que los límites de integración para hallar la función de densidad marginal ya lo estoy estableciendo. Va desde 0, ¿no?, hasta Y igual a menos X más 1. ¿De acuerdo? Esos serían los límites para la variable Y. Bueno, el resto ya es cálculo, ¿no? El resto ya es cálculo, ¿no? Es decir, realizar el proceso de integración. Aquí, lógicamente, la variable que tomamos en cuenta es la variable Y, ¿no?, dado que tenemos una diferencial de Y. Haciendo el proceso de integración, tenemos que evaluar desde 0 a menos X más 1, ¿no? Haciendo el proceso de integración. Finalmente, ¿no?, la expresión de la función de densidad marginal es, después de integrar, nos ha salido 12x1 menos x elevado al cuadrado. Este es el resultado. Finalmente, tenemos que expresar de una manera formal la función de densidad marginal, ¿no? F de x será 12x1 menos x al cuadrado, y el rango de esta variable x varía de 0 a 1, ¿no?, de 0 a 1. De 0 a 1. Ya tengo entonces la función de densidad marginal para x. ¿De acuerdo?
En el caso de la función de densidad marginal para Y, tengo que integrar la función de densidad de probabilidad conjunta por diferencial de X. O sea que ahora, dentro de la región definida, ahora tengo que hacer variar X, ¿no? Y me voy a desplazar horizontalmente, ¿no? Horizontalmente. Entonces, nos desplazamos horizontalmente desde este punto, de este puntito, en la cual X, lógicamente, será 0. De este punto, nos desplazamos dentro de la región horizontalmente y vamos a intersectarnos con esta recta Y igual a menos X más 1. En este punto, X, lógicamente sería, si yo despejo aquí X, sería menos Y más 1. Menos Y más 1. Ya. Ese sería este punto de intersección con la recta Y igual a menos X más 1. Bueno, entonces ya tengo aquí los límites para esta integral. Entonces el límite inferior sería 0 y el superior sería menos Y más 1. Así, ¿no? Menos Y más 1. Bueno, el paso siguiente es realizar el proceso de integración. ¿De acuerdo? Entonces, pueden integrar manualmente o con la ayuda también de una aplicación, de una calculadora, ¿no? Bueno, el resultado obtenido de la función de densidad marginal para Y es 12 veces Y, 1 menos Y elevado al cuadrado. Formalmente, entonces, nuestra función de densidad marginal sería 12Y, 1 menos Y al cuadrado, donde el rango para Y, ¿no? El rango para Y varía desde 0 hasta 1. De 0 a 1, ¿no? Ese es el rango para Y, de 0 a 1. Entonces, ya hemos determinado las expresiones de las funciones de densidad marginal, tanto para X como para Y. ¿De acuerdo? Bien. A ver, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? A ver, Tengo una pregunta. sí, escucho. Ahí hace la integral, o sea, de cada uno y no la doble integral. Claro, porque si tú recuerdas, en nuestra sesión anterior, cuando vimos las funciones de densidad marginal, solamente realizábamos una integral, solo una integral, para hallar las funciones de densidad marginal. Es solo una integral, ¿ya? Para el caso de calcular probabilidades, sí es una doble integral, ¿no? Para las marginales es una sola integral. Bueno, eso es por definición, ¿ya? Eso es por definición. ¿Alguna otra pregunta? ¿Entendieron, obviamente, los límites que se toman para hallar la función de densidad marginal? ¿Entendieron? Cómo variamos Y, cómo variamos X, ¿no? ¿No? Porque si ustedes entienden bien, ¿no? Establecen bien los límites, lógicamente, ¿no? Van a tener éxito, ¿no? Para hallar las funciones de densidad marginal, para calcular probabilidades, ¿no? Pero si no logran, digamos, obtener bien, correctamente los límites, entonces vas a cometer algún error, ¿no? ¿De acuerdo? Claro, lo que hemos hecho aquí simplemente es realizar el proceso de integración, ¿no? O sea, la integral, ¿no? Cuando hemos planteado aquí esta integral de 24xy diferencial de y, ¿no? Lógicamente aquí la variable es y, ¿no? Y diferencial de y. 24x es una constante, ¿no? Esta 24x salió afuera y me va a quedar aquí la integral de y diferencial de e, ¿no? La integral de y diferencial de y, ¿no? Y los límites va de 0 a menos x más 1. Esa integral precisamente se desarrolla
y se obtiene esta expresión, ¿no? Sería y cuadrado entre 2 evaluado desde 0 hasta menos x más 1. ¿No? Entonces, esto lo que está entre paréntesis es el resultado de la integral de y diferencial de y. ¿No? Es integral. Y lo mismo aquí también, ¿no? Ahora, para la función de densidad marginal de y, la variable en este caso es x. Entonces, 24y es una constante, sale fuera de la integral, y lo que se integra es integrar de x diferencial de x, ¿no? Por un método de integración, eso sería simplemente x cuadrado entre 2, y se evalúa de 0 a menos y más 1. ¿Ya? Bien. Sí, ¿alguna otra pregunta? Ojo que dos integrales se utilizan para, sobre todo para calcular probabilidades, ¿no? Eso lo vimos en la clase anterior. Dos integrales para calcular la probabilidad. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces fíjense, ahora vamos a hallar la densidad condicional cuando y es igual a un cuarto, es decir, 0.25. ¿De acuerdo? Entonces, como aquí ya, digamos, hay un valor constante que es la variable y igual a 0.25, eso lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Para eso, nuevamente vamos a graficar lo que teníamos inicialmente y allí, digamos, establecer la condición de y para que sea un cuarto, ¿ya? A ver, esta sería la gráfica, fíjense. Teníamos la región inicial, pero aquí me dicen que y es igual a un cuarto, o sea, 0.25. Ese valor tiene que ser constante. Yo me ubico aquí en el eje vertical a y igual a 0.25, ¿no? Como me dice que es constante, ese valor constante tiene que ser, digamos, ¿no? Valga la redundancia, tiene que ser constante dentro de la región. Tiene que ser un valor constante dentro de la región. Al hacer constante el valor de y igual a 0.25 dentro de la región, ¿no? Es como que si camináramos, ¿no? En un camino recto, ¿no? Camino recto, constante. Y nos vamos a chocar aquí con esta recta, que bueno, puede ser una pared, ¿no? Una pared. Entonces, al chocarnos con esta pared, que es una recta, allí yo puedo decir, ¿no? Si y es un valor constante, 0.25, al chocarse en este punto de intersección con esta recta, que es una pared, yo puedo reemplazar 0.25 en esta ecuación y obtener el valor de la variable x. Si yo reemplazo aquí 0.25 en esta recta, despejo x y el valor de x obviamente resulta 0.75. ¿No? Entonces yo establezco ese punto aquí, ¿no? O sea, esta pared, esta recta es como si fuera un espejo, ¿no? Entonces, si yo proyecto este punto, ¿no? Horizontalmente, una constante, voy a chocar aquí en esta pared, en este espejo, y puedo encontrar este punto sobre el eje X, ¿no? Sobre el eje X, ¿no? Cuyo valor es 0.75. ¿No? Muy bien. Entonces, la función de densidad de probabilidad condicional, cuando y es igual a un cuarto, o sea, 0.25, esto sería hallado de la siguiente manera. Yo tengo que, por definición, tengo que dividir la función de densidad de probabilidad conjunta entre la función de densidad marginal para y. ¿No? Eso quiere decir que aquí a la hora de reemplazar la función de densidad de probabilidad conjunta, yo como y es 0.25, yo tengo que reemplazar en su regla de correspondencia el valor constante de 0.25. Y lo propio voy a hacer para la función de densidad marginal para y.
como Y025, entonces yo tengo que reemplazar ese valor constante en la regla de correspondencia de esa función de densidad marginal. ¿De acuerdo? Eso quiere decir entonces que si comenzamos a reemplazar, ¿no? El f de x, y, cuando y es 0,25 sería 24xy, ¿no? Pero y es 0,25. Entonces, aquí yo reemplazaría 24x por y, que es 0,25, ¿no? Sobre la función de densidad marginal para y, cuando y sea 0,25. Entonces, esa función de densidad marginal para y, ¿no? Ya lo habíamos hallado. Simplemente reemplazo en el denominador 12 por y, ¿no? Pero y es 0,25, es la constante. Entonces tendríamos 12 veces 0,25 multiplicado por 1 menos y al cuadrado. O sea, 1 menos 0,25 y eso elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo divida todos los números, ¿no? Porque en el numerador voy a multiplicar 24 por 0,25 y en el denominador voy a multiplicar 12 por 0,25 por 1 menos 0,25 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, allí puedo ya calcular esa función. ¿Ya? Para no hacerme problemas, entonces divido, ¿no?, los números, ¿ya? Y eso nos va a dar, le voy a dar el valor 3.556, ¿no? Ese es el valor numérico y eso está multiplicado por la variable, ¿no?, x, ¿no? Ahí, así. ¿No? Este sería finalmente la expresión de la función de densidad de probabilidad condicional de x dado y 0,25. Este sería la regla de correspondencia. Y el rango, en este caso, el rango para x va desde este punto 0 hasta este punto 0,75. De 0 a 0,75 sería el rango de esta función de densidad condicional. De 0 a 0,75. Ese sería, digamos, el rango de la variable, o mejor dicho, el rango de la función de densidad condicional. Así. Nótese que la función de densidad condicional de x dado y 0,25 obviamente tiene que estar expresado en términos de x, ¿no? Y es un valor constante, es un valor numérico. Entonces, esa función tiene que estar expresada en términos de y, ¿no? Perdón, en términos de x. Efectivamente está expresado en términos de x. Profe, buenos días. Una Sí. pregunta. ¿Cómo le dio el nombre a la última función que hizo, que es el 3.556x? ¿Cómo lo llamó? Esta es la función de densidad condicional de x dado y igual a 0,25. Y tiene esta expresión, ¿no? Es una función de densidad de probabilidad condicional o simplemente función de densidad condicional. Ok, profesor. Gracias. Sí, ese es el nombre que se le está dando, ¿no?, a esa función. ¿De acuerdo? A esa función. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, consulta, dudas? No, profesor,
Claro, bueno, para mí. Una pregunta, donde dice 0 menor a X, siempre va a comenzar de 0, bueno, acá en este ejercicio porque nos dan información, ¿no? Ya. ¿Este rango? Hasta el 0.75, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí, fíjate, ¿no? Estamos trabajando ya con función de densidad condicional. Entonces, cuando yo grafiqué aquí el valor de Y 0.25, como es constante, yo tengo que encontrar un punto reflejo sobre el eje X. Entonces, yo decía, ¿no? Yo empiezo en este punto y comienzo a caminar de manera constante, ¿no? Lógicamente, horizontalmente, y voy a chocar con esta recta, ¿no? Y igual a menos X más 1. Al intersectarse con esta recta Y igual a menos X más 1, ¿no? Podemos aquí reemplazar en la función el valor de Y, 0.25, y con eso obtengo el valor de X, ¿no? O sea, este punto reflejo sobre el eje horizontal. ¿Ya? Eso me da pie, lógicamente, que a la hora de definir la función de densidad de probabilidad condicional, considere yo el rango que va desde 0 a 0.75. En este caso yo no puedo considerar X que va de 0 a 1, ¿no? Tiene que ser de 0 a 0.75, porque en este punto 0.75 es el resultado de la condicional cuando Y es 0.25. O sea, algo así como que el rango inicial ya se restringe, ¿no? El rango inicial que era de 0 a 1 ya se restringe a 0, de 0 a 0.75, ¿no? Es un rango restringido ya, ¿no? Por el mismo hecho de que estamos ahí evaluando una condicional, ¿no? ¿No? Ya se restringe el rango inicial que era pues de 0 a 1, ¿no? Entonces ahora ya se restringe de 0 a 0.75, ¿no? Bien. Por otro lado, continuando con los otros conceptos, tenemos el concepto de la independencia estocástica de dos variables aleatorias, ¿no? Que también lo vimos para el caso discreto. Entonces, si yo tengo una variable bidimensional continua y deseo probar, demostrar que hay independencia entre ambas variables aleatorias continuas que conforman la bidimensional continua, entonces lo podemos hacer aquí también, ¿no? Para eso necesito conocer nuevamente la función de densidad de probabilidad conjunta y las funciones de densidad marginal, ¿no? Entonces, la definición o el concepto para probar que dos variables aleatorias continuas que forman la bidimensional continua sean independientes, lo podemos demostrar mediante la igualdad de la función de densidad de probabilidad conjunta con el producto de las funciones de densidad marginales para X, ¿no? X1 y para X2 o XY, ¿no? Este producto. Si se cumple la igualdad, lógicamente habremos probado que ambas variables son independientes. Si no se da la igualdad, entonces las variables no son independientes, ¿no? Lógicamente serían dependientes, ¿no? Bueno, y eso es básicamente lo que tenemos que probar respecto a la independencia de dos variables aleatorias dentro de una bidimensional continua. Bueno, para aplicar esta definición, veamos a continuación el ejercicio 2. Dice, del ejercicio número 1 determine si las variables X e Y son independientes, ¿no? Del ejercicio 1, determine si las variables X e Y son independientes, ¿no? Es decir, si el precio del insumo A y el precio del insumo B son independientes, ¿no? Eso se va a probar en el ejercicio número 2. ¿No? Bueno, entonces, veamos lo siguiente. Del ejercicio 1 se nos pide determinar si las variables X e Y son independientes. Del ejercicio 1 se conoce la función de densidad de probabilidad conjunta, 24XY,
Y también se conocen las funciones de densidad marginal, ¿no? Que previamente han sido calculadas. Si yo multiplico la función de densidad marginal de X con la función de densidad marginal de Y, ¿no? Obviamente voy a tener que multiplicar su regla de correspondencia, ¿no? Entonces, si yo multiplico esta regla de correspondencia con esta otra, me va a dar como resultado esta expresión. 144x por y multiplicado por 1 menos x elevado al cuadrado por 1 menos y elevado al cuadrado. Bueno, eso quiere decir que al observar este producto y compararlo con la función de densidad de probabilidad conjunta, lógicamente llegamos a la conclusión que son diferentes, ¿no? No son iguales, son diferentes. Y si son diferentes, entonces podemos determinar de que esas dos variables no son independientes. ¿Ya? No son independientes. No se está cumpliendo la condición de igualdad. Bueno, y así de sencillo es obviamente comprobar si dos variables aleatorias que componen la bidimensional continua son independientes. ¿Ya? Son independientes. Profe, entonces la multiplicación tiene que ser igual a la función original que tenemos. Así es, ¿no? Ok, ok. Claro, en este caso la función de densidad de probabilidad conjunta es 24xy. Y al multiplicar las funciones marginales nos sale toda esta expresión, ¿no? Que lógicamente, comparado con la función de densidad de probabilidad conjunta, son diferentes, ¿no? Y ahí se concluye que las variables no son independientes, ¿no? No son independientes. Muy remotamente, cuando uno desea hacer esta prueba, muy remotamente, ¿no? Casi nunca se cumple, de que la función de densidad de probabilidad conjunta sea igual al producto de las funciones de densidad marginal, ¿no? Muy remotamente se cumple la igualdad. ¿Ya? Muy remotamente se cumple la igualdad. Ya, muy bien, correcto. Bueno, entonces, ahora vamos a continuar con otros conceptos, ¿no? El concepto de la esperanza matemática, que también se vio para el caso discreto, ¿no? Si nosotros tenemos una variable aleatoria, no necesariamente bidimensional, puede ser tridimensional, cuatridimensional o k-dimensional, o sea, k componentes, ¿no? K variables aleatorias que componen la variable aleatoria k-dimensional. Entonces, teniendo también conocido la función de densidad de probabilidad conjunta, entonces podemos hallar, determinar la esperanza matemática o el valor esperado para cada variable aleatoria que compone la bidimensional, tridimensional o k-dimensional, ¿no? ¿De acuerdo? Eso quiere decir que podemos hallar la esperanza matemática para cada una de esas variables aleatorias que componen la bidimensional, tridimensional, cuatridimensional o k-dimensional. ¿Eso cómo se calcula? Simplemente evaluando, calculando una integral del producto, la variable aleatoria por la función de densidad de probabilidad marginal. De esa manera podemos hallar la esperanza matemática, ¿no? Cuando hablamos de esperanza matemática nos referimos, ¿no?, a una medición descriptiva, ¿no?, referido específicamente a un promedio, ¿no? Entonces, cuando yo tenga el valor numérico de la esperanza matemática, ¿cómo lo interpreto? Lo debo interpretar, ¿no?, de que ese valor numérico resultante, ¿no?, es un valor promedio que espera la variable aleatoria pueda tomar. Bueno, este es el concepto de la esperanza matemática, pero ese concepto se puede, digamos, extender para el caso de calcular la esperanza matemática de una función de variables aleatorias, ¿no? Recordar que una función de variables aleatorias no es más que la expresión matemática
¿no? Que relaciona lógicamente a X y Y, ¿no? A eso se le denomina una función de variable aleatoria. Y precisamente al extender el concepto de la esperanza matemática, ¿no? Se puede hallar o calcular también la esperanza matemática de una función de variables aleatorias, ¿no? De esa manera, ¿no? Y para hacer el cálculo de este valor esperado o esperanza matemática hay que realizar el proceso de integración, ¿no? Integrar el producto de la función de variables aleatorias con la función de densidad de probabilidad conjunta, ¿no? Multiplicado por el producto de las diferenciales de la variable, ¿no? De las variables. Bien. Bueno, al hacer el cálculo de esta integral, ¿no? Resulta ser un poquito muy operativo, ¿no? Es muy operativo cuando se trabaja con funciones de variables aleatorias. Bien, los otros conceptos para complementar el concepto inicial, ¿no? Es respecto a la covarianza, ¿no? Como ya habíamos también visto en el caso discreto, ¿no? La covarianza es una medida que nos va a indicar el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias, ¿no? Que componen la variable bidimensional continua. Entonces, al calcular la covarianza es como que si nosotros quisiéramos medir la variabilidad o la dispersión entre dos, ¿no? 3, 4, 5 o k variables que componen a una bidimensional, tridimensional, etc. Entonces, la covarianza en el caso de una variable bidimensional continua, la covarianza, ¿no? Tiene una expresión resumida para calcularlo. La covarianza entre x1 y x2 obviamente sería igual a esta diferencia, el valor esperado del producto de x1 y x2 menos el valor esperado de x1 por el valor esperado o la esperanza matemática de x2. Y de esa manera calculamos la covarianza mediante esta fórmula, digamos, resumida. La covarianza lo vamos a comparar con el valor 0, ¿no? Porque cabe la posibilidad que el valor numérico de la covarianza sea positivo, sea negativo, o sea 0. En el caso de que la covarianza sea mayor que 0, ¿no? Sea mayor que 0, ¿qué quiere decir esto? Que sí existe relación lineal directa entre ambas variables. ¿Por qué directa? Porque la covarianza resultó ser positivo. Y en el caso de que la covarianza sea negativa, porque puede suceder, diremos que existe relación lineal inversa entre ambas variables. Y si la covarianza resulta ser 0, que podría también darse el caso, diremos que no existe relación lineal entre ambas variables, ¿no? Entonces, la covarianza, ¿no? Como tal, lo podemos utilizar básicamente en términos prácticos para determinar, ¿no? Si hay dependencia lineal entre ambas variables que conforman la bidimensional continua, ¿no? Si es que hay dependencia lineal. En el caso del coeficiente de correlación, ¿no? O simplemente la correlación.
sabemos que la correlación es una medida del grado de intensidad de la relación lineal entre dos variables. Entonces, cuando nosotros calculamos la correlación entre un par de variables aleatorias continuas, ¿no? Entonces el resultado que yo obtenga de la correlación, ¿no? Puede ser un valor que nos permita poder medir el grado de intensidad, o sea, qué tan fuerte es la relación lineal entre las dos variables, ¿no? Puede ser que sea una relación lineal fuerte, ¿no? O moderada, o débil, ¿no? Eso quiere decir que el coeficiente de correlación se puede interpretar, ¿no? El valor numérico se puede interpretar. Ahora, ¿cómo se calcula el coeficiente de correlación? Simplemente dividiendo la covarianza entre el producto de las desviaciones estándares, ¿no? Y se ha definido que el rango de un coeficiente de correlación, ¿no? Debe encontrarse entre -1 y 1. Entonces, por definición, el coeficiente de correlación debe estar en este rango, de -1 a 1. Para casos de interpretación, ¿no? El coeficiente de correlación, ¿no? Digamos, en términos precisos, podría ser de que sea precisamente el valor del coeficiente de correlación sea igual al valor máximo, que es 1, o sea igual al valor mínimo, que es -1. En casos específicos, cuando yo calcule el coeficiente de correlación y nos dé exactamente el valor de 1, porque podría darse el caso, allí diremos que existe una fuerte relación lineal, ¿no? Directa entre ambas variables. Bueno, existe una fuerte relación lineal entre ambas variables porque lógicamente allí ahí el coeficiente de correlación pues es el valor máximo del rango del coeficiente de correlación. Y si el coeficiente de correlación es exactamente igual al límite inferior del rango para el coeficiente de correlación, eso quiere decir que existirá pues una fuerte relación lineal, pero inversa entre las variables. Y si el coeficiente de correlación resulta ser igual a 0, eso indica que no existe una relación lineal entre ambas variables. Pero, ¿qué pasaría si es que el coeficiente de correlación no es exactamente 1, no es exactamente -1 o no es 0? Entonces, allí obviamente hay que tomar como referencia, ¿no? Rango de valores para poder hacer la interpretación. Porque no necesariamente siempre los coeficientes de correlación será pues 1, -1 o 0. Entonces ahí tendríamos que ver el rango para evaluar el coeficiente de correlación con la finalidad de interpretar. Bien, entonces con estos dos conceptos de covarianza y correlación,
Veamos a continuación el ejercicio número 3, ¿no? Dice aquí que el precio de dos artículos, X e Y, en decenas de nuevos soles son variables aleatorias cuyo comportamiento está definido por la siguiente función de densidad conjunta. Ahí tenemos la regla de correspondencia de la función de densidad de probabilidad conjunta, que viene a ser igual a 8 veces X por Y. Y el rango está conformado por estos dos rangos para X y para Y. ¿No? En este caso X va de 0 a 1 y Y también de 0 a 1. Bueno, se nos está pidiendo lo siguiente, determinar el valor del coeficiente de correlación entre las variables X e Y. Entonces, para hallar el coeficiente de correlación para esas dos variables X y Y, ¿no? Vamos a necesitar, lógicamente, el valor de la covarianza y el valor de las desviaciones estándares. Bien. Entonces, vamos a determinar cuánto es el coeficiente de correlación entre ambas variables. Entonces, para resolver esta parte A de este ejercicio, ¿no? Primero debemos graficar, ¿no? Vamos a graficar sabiendo que el rango para X va de 0 a 1 y el rango para Y va de 0 a Y, a X, ¿no? Y va de 0 a X. Bueno, aquí en esta desigualdad, ¿no? Y es menor o igual a X, ¿no? Y es menor o igual a X. Y esa expresión, lógicamente, sería la expresión de una recta, ¿no? Y igual a X. Y igual a X resulta de estos dos límites. Bueno, nos están pidiendo determinar el valor del coeficiente de correlación entre las variables X e Y e interpretar. Entonces, aquí, como mencioné, hay que graficar primero, ¿no? Graficamos el eje X, el eje Y, y la recta Y igual a X. Y igual a X. Eso quiere decir entonces que la región donde está definida esta función de densidad de probabilidad conjunta es lo que está sombreado, ¿no? Lo que está sombreado. Esta sería entonces la región donde está definida la función de densidad de probabilidad conjunta. Aquí. Ese es el primer paso, ¿no? Graficar. Ahora vamos a determinar las funciones de densidad marginal, porque eso lo voy a necesitar, ¿no? Dentro del desarrollo del coeficiente de correlación. Entonces, la función de densidad de probabilidad marginal, en este caso para X, sería una integral de la función Profesor, sí, conjunta. sí, disculpe, ¿por qué el gráfico se ve así? ¿Qué función está usando? No, me perdí. Sí, lo que pasa es que aquí hemos primero ubicado los puntos de X, ¿no? Que va de 0 a 1. ¿Ya? Y luego aquí, si nosotros observamos, tenemos aquí una función. Una función de Y igual a X, que lo graficamos de esta manera.
Y como dice aquí, y menor o igual a x, y menor o igual a x, quiere decir que vamos a considerar a todos los puntos que están por debajo de la función. Y igual a x, ¿no? Todo lo que está por debajo. Ok, profesor, gracias. Bien, ahora se calculará la función de densidad marginal para x, ¿no? Integrando la función de densidad de probabilidad conjunta, que es 8 veces x, ¿no? Y multiplicándola por la diferencial, en este caso sería de y, diferencial de y. En este caso tengo que encontrar los límites para y, ¿no? Porque aquí la diferencial es de y. Diferencial de y. Entonces tengo que encontrar los límites para y, ¿no? Entonces vamos a encontrar los límites, ¿no? Los límites de integración. Eso quiere decir que aquí yo voy a hacer variar la variable y, ¿no? De manera vertical. Verticalmente, ¿no? Y, verticalmente. Quiere decir que... ¿no? Eso quiere decir que vamos a variar y, la variable y, verticalmente, ¿no? Verticalmente. Entonces, dentro de la región comenzaríamos en este punto. Desde este punto, donde y es igual a 0, ¿no? Porque está sobre el eje X, de ese punto, donde y es igual a 0, y nos dirigimos verticalmente hasta este punto, donde en este punto la variable y es igual a x. Entonces, el proceso de integración, lógicamente, es teniendo en consideración que la variable es x, ¿no? Entonces, este límite superior sería simplemente y igual a x. Entonces parte de este punto y se dirige hacia verticalmente y chocaría en este punto donde y es igual a x. Bueno, aquí simplemente integramos, ¿no? Integramos sobre x, quiere decir que y diferencial de y son constantes, salen afuera. Y se realiza el proceso de integración. Finalmente, la función de densidad marginal para x, ¿no? Correctamente establecida, es 4 veces x al cubo y su rango sería de 0 a 1. Lógicamente, el rango para x es de 0 a 1. Ahora, en el caso de hallar la función de densidad marginal para y, tenemos que integrar 8 veces xy, que es la función de densidad conjunta, y multiplicamos por la diferencial de x. Diferencial de x. Para encontrar los límites de x, hemos bosquejado otra gráfica. Hemos bosquejado otra gráfica para poder hacer el recorrido de la variable y.
Entonces, la función de densidad marginal para y sería una integral de 8 veces x por y por la diferencial de x. Y los límites irían dentro de la zona o región, ¿no? Partimos de este punto y vamos a dirigirnos horizontalmente. Entonces, este rango que va desde este punto sería para x igual a y. Desde x igual a y. Y se va hasta x igual a 1. Hasta x igual a 1. ¿Cierto? Hemos hecho variar x de manera horizontal. De este punto, donde x es igual a y, hasta este otro punto, donde x es igual a 1. Bueno, aquí se realiza el proceso de integración, ¿no? Aquí obviamente vamos a considerar solamente la variable x. Y el resultado de la función de densidad marginal para y sería esta expresión. Eso quiere decir entonces que la función de densidad marginal para y ya está definido, 4 veces y menos y al cubo, donde y varía de 0 a 1. Y varía de 0 a 1. De 0 a 1. Eso es lo que tendríamos de las funciones de densidad marginal para x y para y, ¿no? Respecto a este ejercicio. Una vez que hemos hallado las funciones de densidad marginal, ¿no? Para hallar el coeficiente de correlación, tendríamos que ir calculando los valores esperados de x de y, esperanza de x cuadrado y esperanza de y cuadrado. Entonces, fíjense, aquí vamos a calcular la esperanza de x, la esperanza de y, la esperanza de x cuadrado, la esperanza de y cuadrado. La esperanza para x sería evaluar una integral del producto x por su función de densidad marginal. La función de densidad marginal, ya lo tenemos calculado aquí, ¿no? Es 4x al cubo, y eso lo reemplazamos aquí. Y la integración va a ser sobre el rango de la función de densidad marginal, 4x al cubo, que va desde 0 hasta 1.
de 0 a 1. Al realizar el cálculo correspondiente, lógicamente nos va a salir 0.8, que viene a ser 4/5. En el caso de la otra esperanza matemática, para x, que viene a ser la esperanza matemática de x cuadrado, ¿no? Esto sería calculado de esta manera, ¿no? Esperanza matemática de x al cuadrado, igual que el anterior, de 0 a 1. En este caso, ya no es x, sino sería x al cuadrado, que multiplica la función de densidad de probabilidad marginal para x, ¿no? Que viene a ser 4x al cubo. Al hacer el cálculo de la integral, obviamente vamos a tener un valor numérico. De esta manera. En el caso de la esperanza matemática de y, allí vamos a integrar, ¿no? De 0 a 1, de 0 a 1, el producto de y por la función de densidad marginal para y, que sería 4 veces y menos 4y al cubo. Realizamos la integral y lógicamente tenemos el valor numérico del valor esperado, ¿no? O la esperanza matemática. Y en el caso de la esperanza matemática, de y cuadrado en este caso, sería obviamente hallar o calcular esta integral, ¿no? Que va desde 0 a 1, 0 a 1, multiplicado por la función de densidad marginal para y. Ahí está. Entonces, obviamente, realizamos el cálculo correspondiente para poder encontrar esos valores numéricos. Entonces, fíjense, hemos calculado la esperanza matemática de x, esperanza matemática de x cuadrado, esperanza matemática de y, esperanza matemática de y cuadrado. Recordemos que para calcular la covarianza debemos conocer la esperanza matemática del producto de las variables. Aquí vamos a calcular la esperanza matemática de x por y el valor de la covarianza. En el caso de la esperanza matemática de x por y, fíjense, esta esperanza matemática de x por y lo vamos a calcular con una doble integral, porque ahí hay dos variables, una doble integral del producto x por y por la función de densidad de probabilidad conjunta, que viene a ser 8 veces xy, ¿no? 8 veces xy. 8 veces xy. ¿No? 8 veces xy. Aquí hay que ver, digamos, los límites de la integral. Recordar que a la hora de calcular los valores esperados,
¿no? O las esperanzas matemáticas de X, o la esperanza matemática de Y, o la esperanza matemática de X cuadrado, o esperanza matemática de Y cuadrado, esos cálculos tienen que ser siempre un valor numérico. Siempre tienen que ser valores numéricos. Por eso que hemos utilizado los rangos de las funciones de densidad marginal. Entonces, vamos a calcular la esperanza matemática que de X por Y. Esa es una doble integral de la función de densidad de probabilidad conjunta, que es 8 veces X por Y, que multiplica a X por Y. Y obviamente este valor tiene que ser un valor numérico, ¿no? Por lo tanto, los límites de la integral externa tienen que ser valores numéricos. ¿No? Eso implica entonces que aquí, en el producto de las diferenciales, tenemos que considerar, obviamente, correctamente quién va primero o quién va segundo, ¿no? Quién va primero en la diferencia, en el producto de la diferencial y quién va segundo, ¿no? O sea, integral interna, integral externa. En este caso, se ha tomado como integral interna a la integral con esta variable y o y. ¿Eso qué implica? De que los límites que establezcamos debe estar definidos dentro de la región, dentro de la región. Dentro de la región. La región es esta, ¿no? Entonces, tenemos que hacer variar y, ¿no?, de manera vertical dentro de la región. O sea que y va a variar en la región inicial desde este punto donde y es igual a 0 hasta este otro punto donde y es igual a x. Y igual a 0 hasta y igual a x. Y la integral externa, que es respecto a x, obviamente allí x va a variar desde 0 hasta 1. X obviamente va a variar desde 0 hasta 1. De esa manera obtenemos la esperanza matemática de X por Y, que tiene que ser un valor numérico, ¿no? Por eso que los límites de la integral externa tienen que ser valores numéricos. Bueno, finalmente la covarianza sería pues calculado mediante esta diferencia, que es el valor esperado de X por Y, y le restamos el producto del valor esperado de X y el valor esperado de Y. Entonces, al calcular, esta covarianza resultó ser 0.018.
Bueno, con ello ya podemos calcular el coeficiente de correlación, ¿no? El coeficiente de correlación. Para eso también, lógicamente, hay que calcular los valores de las varianzas, ¿no? Porque eso lo vamos a necesitar para que en la fórmula de la correlación, en el denominador vaya el producto de las desviaciones estándares, ¿no? Por eso que se calculó la varianza de X y la varianza de Y. Por definición, la varianza de X viene a ser el valor esperado de X menos el cuadrado del valor esperado de X. El valor esperado de X ya se había calculado aquí, ¿no? Y el valor esperado de Y también. Bien, con eso entonces hemos calculado las varianzas tanto de X como para Y. Entonces nuestro coeficiente de correlación lo calcularíamos dividiendo la covarianza entre el producto de las raíces cuadradas de las varianzas, que vienen a ser las desviaciones estándares. Raíz cuadrada de 0,027 y raíz cuadrada de 0,049. Esto nos ha salido 0,495. Bueno, 0,495 está muy cercano al valor de 0, ¿no? Muy cercano a 0, ¿no? 0,495 está cercano a 0. Eso implica entonces que la interpretación de este coeficiente de correlación sería pues que esa correlación es débil, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, existe una relación lineal débil y directa, ¿no?, porque el coeficiente de correlación es positivo, entre la variable X, que es el precio del artículo, y la variable Y, también precio del artículo. Entonces, por lo tanto, existe una relación lineal débil y directa entre los precios, ¿no?, entre los precios, que viene a ser la variable aleatoria, de los artículos. Una relación lineal débil y directa entre los precios, ¿no?, precio de los productos. Bueno, de esa manera calculamos el coeficiente de correlación, ¿no?, y podemos interpretar también. Bueno, el cálculo resulta puede ser un poquito tedioso porque hay que calcular, ¿no?, partes, ¿no?, para poder determinar después cuál es el valor del coeficiente de correlación, ¿no?, pasando por el cálculo de la covarianza. Profe,
Sí, escucho. Me quedó una duda sobre el cálculo que hizo de la esperanza de X y Y, pero la junta. Donde sale 0.444. Sí, Ahí lo saca de manera de, o sea, primero resuelve lo de adentro hacia afuera, ¿verdad? así es, claro. Primero resolvemos la parte de la integral interna, ¿no? Que incluye lógicamente a la diferencial de Y, ¿no? Aquí si yo integro la parte de la integral interna, la variable en este caso sería Y, bueno, aquí está multiplicando por Y, sería Y cuadrado, y 8 veces X al cuadrado, esto sale afuera, ¿no? Y solamente integro Y cuadrado, diferencial de Y, ¿no? Y finalmente integro sobre la diferencial de X, ¿no? Sobre la otra variable. Ah, ok, ok. Sí, primero lo Luego interno y Y luego lo igual a, externo. y igual a cero, o sea, serían los límites en el primero. Y en el segundo ya Claro, sería lo que salga de ahí con los límites del uno y el cero, pero del X. sí, claro. Ujú. Pero lógicamente, ¿no? También, obvio, observando la gráfica, ¿no? Observando la gráfica. Porque aquí, mira, tenemos que, si tomamos aquí la variable Y dentro de la integral interna, tenemos que variar Y, ¿no? Y esa variación de Y lo tenemos que hacer dentro de la región, ¿no? O sea que Y varía de este punto donde es igual a 0 verticalmente hasta Y igual a X, ¿no? Sobre esta recta. Entonces, por eso que aquí tenemos pues el límite de 0 hasta Y igual a X. Claro. Ya, profe, gracias. Muy bien. Y aparte del coeficiente de correlación, también en el ejercicio nos pedían calcular mediante una función que representa la utilidad neta, cuya expresión está, digamos, expresada en función a X y Y, que son las dos variables, que son los precios de los artículos. Nos piden hallar el valor esperado de U y la varianza de U, ¿no? Valor esperado de U, que es la esperanza matemática de U, y la varianza de U, ¿ya? Entonces, si deseo hallar la esperanza matemática de U, obviamente yo le aplico la esperanza matemática aquí a esta función. Tendría esperanza de U igual a la esperanza de 3 veces X más 2 veces Y. Bueno, aquí obviamente vamos a aplicar la propiedad del valor esperado. Yo tengo que aplicar el valor esperado a cada sumando, ¿no? Y bueno, recordando, vamos a recordar aquí, de que la propiedad nos dice que la esperanza matemática de una constante por la variable, ¿no? La constante sale afuera y multiplica la esperanza de la variable, ¿no? Esa es una propiedad. Entonces, esta es la propiedad que vamos a utilizar cuando yo tome valor esperado a 3X y a 2 veces Y. Entonces, si yo le tomo valor esperado a 3 veces X, ¿no? Voy a aplicar la propiedad. 3, que es una constante, sale afuera y multiplica a la esperanza matemática de X. Más, ahora tomo valor esperado, esperanza matemática de 2 veces Y. Entonces la constante 2 sale afuera y multiplica a la esperanza matemática de Y. Bueno, como la esperanza matemática de X se conoce, cuyo valor es 0.8, entonces yo reemplazo. Sería 3 por 0.8 más 2 por la esperanza de Y, que también se calculó aquí, 0.533.
Y obviamente allí voy a tener un valor numérico, ¿no? Que es la esperanza de U, de la utilidad. Ahora, en el caso de la varianza de U, ¿no? O sea, la varianza de 3 veces X más 2 veces Y, ahí sí vamos a aplicar una de los teoremas, ¿no? Que está en nuestro material de clase de la semana anterior. Vamos a aplicar, para hallar esta varianza, vamos a aplicar este teorema. Vamos a aplicar este teorema. Si tenemos dos variables aleatorias, ¿no? En este caso continuas, y yo quiero calcular la varianza de la suma o diferencia de una constante por la primera variable, más o menos la otra constante por la otra variable, esto sería igual a lo siguiente, ¿no? La primera constante sale afuera elevado al cuadrado, multiplicado por la varianza de la primera variable, más la otra constante al cuadrado por la varianza de la segunda variable. Más o menos, ¿no? Dependiendo si es una varianza de la suma o diferencia. Más menos 2 veces A por B por la covarianza de X1, X2. Esto es lo que vamos a aplicar a continuación. Entonces tengo que calcular la varianza de 3 veces X más 2 veces Y, ¿no? Entonces, valiéndonos de el teorema, esto será igual a la primera constante al cuadrado, o sea, 3 elevado al cuadrado multiplicado por la varianza de X. ¿Sí? Más el otro coeficiente al cuadrado, o sea, sería 2 elevado al cuadrado y eso multiplicado por la varianza de la otra variable, o sea, varianza de Y. Más 2 veces A por B, es decir, sería 2 por 3 por B, que sería 2. Por la covarianza en X, Y. Bueno, aquí podemos ya reemplazar. Aquí reemplazamos. 3 al cuadrado sería 9 multiplicado por la varianza de X. Varianza de X, aquí lo tenemos. Varianza de X sería 0,027. Más 2 al cuadrado sería 4 multiplicado por la varianza de Y, ¿no? Varianza de Y también se calculó aquí, 0,049. Más esto producto, ¿no? 12, que multiplica a la covarianza, cuyo valor lo tenemos también calculado. 0,018. Y de esa manera ya, ¿no? Obtendría la varianza de esa función, ¿no? 3 veces X más 2 veces Y, ¿no? Pero obviamente apoyándonos del teorema, ¿no? Apoyándonos con el teorema.
Así. Ya. Eso sale 0.655. Ya, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profesor, tengo una duda. En la pregunta A, cuando estábamos haciendo la interpretación, por lo tanto existe la relación lineal débil y directa, pero en la correlación cuando es cercano a cero, no es que no existe relación. En esa parte no entendí. Sí. Claro, va a existir relación, pero una relación lineal débil, ¿no? Porque como está muy cercano a cero, esa relación sí existe, pero muy débil, ¿no? Porque está muy cercano a cero. Si fuera la correlación igual a cero, ahí sí, tajantemente diríamos que no existe relación lineal. Necesariamente tiene que ser cero para que no exista relación. Si, por Sí. ejemplo, es 0.1, 0.2. Claro, son débiles, ¿no? La relación lineal es débil. Sí. Ah, ya. Si es cercano, nada más. Si es cercano, exacto, ¿no? Si es muy cercano a cero, es débil, ¿no? Y si está muy cercano a 1, por decir 0.98, 97, 0.89, es una relación fuerte, ¿no? Fuerte. Claro, ya, profesor, gracias. Bien. Entonces, ya para concluir nuestro tema el día de hoy, vamos a ver ahora el concepto de la esperanza condicional, ¿no? Básicamente, cómo se calculan las esperanzas condicionales y las varianzas condicionales. Veamos el concepto de la esperanza condicional, ¿no? Bien, la esperanza condicional es una medida, ¿no? Descriptiva. Al igual que la esperanza a secas, nos mide un promedio o una media, ¿no? Que se espera tome la variable, en este caso la variable continua, ¿no? Entonces podemos hallar la esperanza condicional de la variable y, ¿no? Dado una de las variables x constante, y eso cómo se calcula mediante una integral, solamente una integral del producto de y por la función de densidad de probabilidad condicional de y dado x. En el caso de la esperanza condicional de x dado y, lo cual lo calculo mediante la integral del producto x, función de densidad condicional de x dado y, ¿no? Entonces, como ya hemos aprendido cómo calcular una función de densidad condicional, ¿no? Que es el cociente de la función de densidad conjunta entre la función de densidad marginal, entonces ya fácilmente puedo calcular la esperanza condicional. La esperanza condicional. Bien, en este ejercicio de aplicación número 4 tenemos dos variables, el precio del insumo A en cientos de soles y la variable Y, el precio del insumo B en cientos de soles. Se tiene la densidad conjunta, ¿no? Esta función de densidad conjunta, y aquí se nos pide hallar la media de la distribución condicional de la variable x cuando y es 0.25 cientos de soles. Bueno, como nos están pidiendo la media de la distribución condicional, eso se refiere precisamente a hallar una esperanza condicional, ¿no? Esperanza condicional de x, dado que y es igual a 0.25.
Es una esperanza condicional. Muy bien, entonces veamos a continuación la solución de este ejercicio. Bien. El gráfico de esta función de densidad, el gráfico del rango establecido para esta función de densidad de probabilidad conjunta, ¿no? Ya se había realizado en un anterior ejercicio y la región era todo esto que está debajo de la recta y igual a menos x más 1, ¿no? Todo lo que está sombreado. En este caso nos están mencionando que la variable y igual a 0,25 es una constante. Es una constante. Por lo tanto, esa constante dentro de la región, ¿no? Dentro de la región, ¿no? Reflejará un valor en el eje X, ¿no? Es decir, si este valor 0,25 es constante, ¿no? Podemos recorrer de manera constante dentro de la región y al chocarse aquí o intersectarse con esta recta y igual a menos x más 1, automáticamente podemos conocer cuánto es el valor de x, ¿no? Porque si yo reemplazo 0,25 cuando esta recta constante choque sobre la recta y menos x más 1, si yo reemplazo y aquí 0,25 y despejo x, ese valor de x será 0,75. ¿No? Eso quiere decir entonces que ahora el rango para x ya no es de 0 a 1, ya se ha restringido de 0 a 0,20, ¿no? De 0 a 0,75, ya se restringió, ¿no? Ya se ha restringido, ¿no? Eso quiere decir que cuando yo calcule la esperanza matemática condicional de x dado y 0,25, eso será una integral del producto de x por la función de densidad condicional x dado y 0,25. ¿Y cuál es los límites para esta integral? Va desde 0 a 0,75. ¿No? Desde 0 hasta 0,75. El rango ya se ha restringido, ¿no? Ya no es de 0 a 1. ¿De acuerdo? Ahora, esta función de densidad condicional, eso ya lo habíamos hallado en el ejercicio 1b, ¿no? Esa función de densidad de probabilidad condicional cuando y 0,25 es 3.556. ¿No? Entonces, ese valor lo voy a utilizar para esta integral. O sea que aquí tendríamos la integral de 0 a 0,75 de x por esta función de densidad condicional, cuyo valor es 3.556. X. 3.556x. Bueno, resolviendo la integral, vamos a tener como resultado ese valor numérico de 0.5. Ese valor sería la esperanza condicional de x dado y igual a 0.25. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Esperanza condicional. Entonces, fíjense, toda vez que tengamos que trabajar, ¿no? Una esperanza condicional
o una función de densidad condicional, ¿no? El rango de la variable siempre queda restringido, ¿no? ¿No? El rango de la variable queda restringido. Muy bien. También, fíjense, no solamente podemos calcular la esperanza condicional, también podemos calcular varianzas condicionales. Por ejemplo, yo quiero hallar varianza condicional de y dado x. ¿Cómo calcularía esta varianza condicional? Simplemente hacemos la diferencia de la esperanza condicional de y cuadrado dado x menos la esperanza condicional de y dado x elevado al cuadrado. Y la varianza de x dado y se calcularía como la diferencia de la esperanza de x cuadrado dado y menos esperanza de x dado y, esto elevado al cuadrado. De esa manera calculamos las varianzas y como observamos las fórmulas, ¿no? Las fórmulas son muy similares a las fórmulas de la varianza de una variable aleatoria, ya sea discreta o continua, ¿no? Solamente que aquí están expresados en términos de condicional, ¿no? Pero, digamos, la fórmula obviamente corresponde a la fórmula de una sola variable aleatoria discreta o continua. Veamos, en el ejercicio número 5, dice del ejercicio 4, si el precio del insumo B, es decir, Y igual a 0,25 cientos de soles, ¿cuánto es la varianza del precio del insumo A? ¿No? Me piden la varianza de X, dado Y igual a 0,25 cientos de soles, ¿no? O sea, se trata de una varianza condicional. Varianza condicional. Entonces, veamos a continuación esa varianza condicional de X dado Y igual a 0,25. Bueno, esto sería, ¿no?, calculado de esta manera. Hacer una diferencia de la esperanza matemática de X cuadrado dado Y igual a 0,25 menos la esperanza matemática de X dado Y igual a 0,25, esto elevado al cuadrado. Bueno, esta esperanza matemática de X dado Y 0,25 ya se calculó en el ejercicio anterior, eso nos ha salido 0,5. Entonces, la expresión sería ahora de la siguiente manera. Entonces, este valor esperado de X cuadrado dado Y 0,25 sería la integral del producto X cuadrado por la función condicional de X dado Y 0,25. Menos esta esperanza condicional que ya se calculó en el ejercicio anterior, esto es 0,5 al cuadrado. Y los límites acá para la integral, obviamente sería de 0 a 0,75, ¿no? El límite inferior sería 0, ¿no?, y el superior sería 0,75. Y la función de densidad de probabilidad condicional del ejercicio 1B también se conoce 3.556x. Entonces, aquí vamos a reemplazar. ¿No? Reemplazamos aquí. Y bueno, obviamente hay que integrar, ¿no?, esta expresión.
integrar esa integral y le restamos 0.5 al cuadrado. Y ahí tendríamos el valor numérico de la varianza condicional de x dado y igual a 0.25. ¿De acuerdo? Bueno, son mediciones, digamos, descriptivas, ¿no? Esperanza matemática, esperanza condicional, varianzas condicionales. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿y ese 0.031 cómo se interpretaría? Recuerda de que la varianza, ¿no? Como está expresada en unidades cuadráticas, porque aquí en realidad, ¿no? Tenemos que colocarle su unidad, que viene a ser la unidad de x, que es cientos de soles al cuadrado. Esta unidad de medida, obviamente, estaría elevada al cuadrado, porque lo que hemos hallado es una varianza, ¿no? Y lógicamente sabemos que, digamos, conceptualmente, la varianza no se interpretaría, no se interpreta, ¿no? Por el mismo hecho que su unidad de medida está elevado al cuadrado, no se interpreta. Lo que sí se interpretaría sería la desviación estándar. Eso sí se interpretaría, ¿no? Pero la varianza no se interpreta. Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta? Muy bien, entonces con eso ya hemos culminado los temas que corresponderían, ¿no? A nuestra sesión de clase número 2 de esta semana. En el material hay un par de ejercicios propuestos que obviamente podría ser posible que ustedes traten de realizarlo, ¿no? Para que puedan, digamos, practicar para la tarea individual número 2, que es de esta semana. ¿De acuerdo? Y ya como complemento de lo que hemos estudiado, también podemos mencionar que también existen para una variable bidimensional que tiene distribución normal, ¿no? Existe la distribución normal llamada bivariada, ¿no? Bivariada. Y cuya gráfica de la función es esta función, ¿no? Es una gráfica acampanada, ¿no? De esa manera, ¿ya? Bueno, acaba de llegar la profesora que me va a botar del salón. Bueno, jóvenes, entonces con esto culminamos nuestra sesión de clase del día de hoy, ¿ya? Yo este material, como siempre, se los voy a enviar, ¿no? Por mensajería para que ustedes lo tengan y, lógicamente, lo puedan revisar, ¿ya? No se olviden de realizar la tarea el día de... Comienza habilitarse el día de hoy y se cierra el día sábado a las 23:59. ¿Ya? Bien, entonces con esto ya culminamos nuestra sesión de clase del día de hoy. Nos vemos entonces